El Señor Jesucristo les bendiga. Les damos la bienvenida hoy a un episodio más de nuestro podcast Enganchados, Cristianismo y Actualidad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con sede aquí en La Emilia, Palmira. Bueno, estamos hoy recordándoles también para que nos sigan, para que se suscriban allí, la campanita que le aparece allí por YouTube, y que también entonces se suscriba a nuestro canal de ebook La Emilia de Com y por Facebook a ebook La Emilia Palmira, para que allí le lleguen las notificaciones y usted también pueda compartir este material que va a ser de bendición a otros. Bueno, hoy quien les habla, Dani Bernal, y me encuentro en compañía de nuestro hermano Daniel Vázquez. Dios me lo bendiga. Amén, hermana Dani. Bueno, un placer poder compartirse el día de hoy contigo. Y bueno, también con ustedes que son nuestros seguidores allí en la página, como decía la hermana, y también los que siempre están pendientes de este hermoso podcast. Hoy empezamos una temporada, que es la última temporada de este año 2025. Hemos tenido muchas temáticas, hemos tenido infinidad de temas en este año 2025 y bueno, qué bueno que podamos dar inicio a esta última, la cual nos va a hablar de la gratitud. Así es un tema muy especial, la gratitud, porque, bueno, cuando estamos finalizando año, regularmente nosotros hacemos como un balance en la vida, revisar las cosas buenas que nos han pasado, también de pronto los momentos no tan agradables, los logros que hemos conseguido, pero también algunos desaciertos que, ¿cierto?, se dan en nuestras vidas. Y bueno, de todo eso nosotros aprendemos. Pero lo mejor es que después de revisar todo esto, pues nosotros podamos hacerlo con un corazón agradecido. De saber entonces de que esa gratitud tiene que estar para nuestro Dios en todo momento. Así es. Y bueno, como hay que estar agradecidos en todo momento, la invitación es que ustedes lo hagan también con nosotros en este episodio y en esta temporada final de este año. Queremos y deseamos que nos acompañen a estudiar acerca de la gratitud, de cómo Dios quiere enseñarnos a que nosotros seamos agradecidos, porque en muchas ocasiones pues, nos dedicamos solo a pedir y a exigir en muchos casos, pero Dios quiere que cada uno de nosotros empecemos a ejercer la gratitud personalmente. Así es como dice el hermano Daniel, de que ustedes nos acompañen. Va a ser una temporada corta en este mes, pero es que pueda ser de mucha bendición a nuestras vidas, que podamos reflexionar sobre qué tan agradecidos estamos siendo, ¿verdad? Si en realidad tenemos ese corazón agradecido. Y para ello, pues también que podamos nosotros revisar primeramente a qué nos referimos cuando hablamos de gratitud, ¿cierto? Porque no es solamente que muchas personas están enseñadas a decir gracias, ¿sí? Y como que eso se vuelve algo muy cotidiano, ¿verdad? Sí, es. Pero eso no es ser agradecido. No, el agradecimiento va más a fondo, no es solamente dar las gracias así automáticamente, que ya sea, digamos, una palabra de cajón, sino que podamos entender a profundidad qué es el agradecimiento, cómo podemos ser agradecidos con Dios y con las demás personas también, y bueno, que eso trae muchos beneficios, ¿no? Así es el poder también que tiene la gratitud, y es que genera esa transformación en nuestras vidas. Es muy distinto cómo puede uno vivir cuando tiene un corazón que no está pendiente o no está siempre atento a las cosas buenas que le pasan, a alguien que a veces siempre se centra como es en lo negativo. Entonces, allí vamos a mirar en la definición que, como decíamos, no es solamente una palabra, sino que es como un sentimiento de deuda o de reconocimiento que voy a tener hacia alguien, ¿sí?, por algo valioso que he recibido. Y que eso algo valioso, algo que yo aprecio, pues no es solamente lo material, porque también hay personas que se centran solo en el materialismo, ¿sí? Exacto, Entonces sí. yo veo algo y ya entonces como que siento ese agrado, esa gratitud, pero hay muchísimas otras cosas que nosotros recibimos, ¿cierto? Y que de allí lo importante es que estemos siempre atentos con esto. Exacto, sí.
Hay una frase que es muy bonita, dicha por el psicólogo Robert Emmons, profesor emérito de la Universidad de California en Davis, y dice de la siguiente manera: la actitud de agradecimiento es la capacidad de sentirse agradecido sin importar las circunstancias. Esta es la gratitud incondicional o no dirigida, la gratitud indestructible. Entonces, vemos que la gratitud abarca mucho más de lo que nosotros a veces pensamos o estamos acostumbrados a asimilar o a entender o a pensar diariamente. ¿Sí? La gratitud es mucho más allá, que para muchos es un poco incomprensible a veces lograr ese entendimiento de que la gratitud también se puede ejercer o se puede dar en momentos de dificultad. Es algo que parece como contradictorio, controversial, pero a la verdad que se puede también ser agradecidos en momentos de dificultad, y pues que, como decir esta frase, que es, llega a ser algo indestructible, o sea, es algo tan fuerte que puede ser de gran beneficio, sea en momentos buenos o en momentos malos, porque depende desde la perspectiva que usted lo pueda ver, todo tiene su beneficio. Claro, porque es que si nosotros comenzamos a revisar bien las circunstancias de la vida, una situación que parece desagradable o que nosotros podríamos considerar como mala, no es del todo mala. O sea, siempre hay algo bueno en eso que sucedió, ¿sí? Hay otras cosas que agradecer. ¿Sí? Ahorita hablábamos con el hermano Enoda acerca de eso, días pasados, de que surgió un robo allí en el carro que iba la esposa de él. Y cómo entonces ella lo llama y le dice: me robaron el retrovisor. Pero él le dice: pero ¿cómo estás? No, estoy bien, bueno, gracias a Dios, ¿cierto? No pasó nada mayor, o sea, fue solamente ese incidente, y hay muchas otras cosas por qué agradecer, ¿cierto? Porque estamos bien, porque podría ser algo peor que vemos nosotros cotidianamente. Entonces, siempre, de cualquier circunstancia, nosotros podemos decir: es bueno, ¿cierto? Dios está allí conmigo. Y por eso, pues, la gratitud se considera además es una virtud, ¿sí? Ya es algo que está allí en mi vida, que va a marcar esa diferencia en toda circunstancia. ¿Y por qué diríamos que es una virtud? Porque es un canal o un instrumento para que personalmente, valga la redundancia, cada uno de nosotros lo usemos para aprender. ¿Sí? En momentos, digamos, de alegría, o en momentos donde recibimos algo que no solamente es material, sino algún reconocimiento, qué sé yo, algo que estábamos esperando, pues en esos momentos fácilmente podemos dar las gracias, pero en los momentos difíciles allí es donde sale a relucir esa virtud, donde nosotros de verdad miramos si tenemos esa capacidad de agradecer, y no solamente decirlo como frase también allí de cajón, vuelvo y le digo, sino que con esa virtud podamos aprender algo para nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso no solamente es en el campo espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, eso de la gratitud debemos de tenerlo muy claro, muy en cuenta, de que en los momentos de dificultad agradecemos, pero también debemos aprender, de que al aprender nosotros vamos a tener esa experiencia para luego afrontar situaciones similares en las que podamos sacar a relucir esa experiencia que hemos adquirido. Entonces, es una virtud por donde se le mira. Así es. Bueno, y también tener en cuenta de que usted ahora hablábamos de algunas definiciones, ¿verdad? Y encontramos que a nivel de las neurociencias hoy en día vienen estudiando este tema de la gratitud por todo, la diferencia que marca en la vida de las personas que se acostumbran a ser agradecidos. Sin embargo, me llama mucho la atención porque cuando uno revisa en la palabra de Dios, pues dice: hoy en día lo están estudiando, los científicos lo estudian, Sí. pero si miramos en la Biblia, son las recomendaciones de Dios desde siempre, ¿sí? Sí. El consejo de Dios, porque como siempre hemos dicho, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Por medio de ella nosotros tenemos la pauta de cómo vivir para que nos vaya bien siempre. Yeah. Y por eso, porque Dios sabe cómo debemos nosotros vivir, es que aquí vamos a encontrar la importancia de la gratitud, la importancia de ser agradecidos.
Exacto, sí, bueno. Y con base pues a eso, de que ya lo podemos llevar al campo bíblico como tal, hay varios textos donde la palabra del Señor nos habla de la gratitud. Este hermoso manual de vida que es la palabra de Dios, la Biblia, y bueno, qué bueno que Dios tiene todo bajo control y se preocupa Amén. por todas las áreas de nuestra vida. Uno de esos textos es Colosenses capítulo 3. Ujú. Sí, hay tres versículos específicamente, que son el 15, el 16 y el 17, que nos dice que en el corazón de ustedes, o sea, de cada uno de nosotros, gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La Ujú. palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyase y exhórtese unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Así que hace mucho hincapié aquí Sí. este fragmento de la palabra de Dios de que debemos ser agradecidos, de Ujú. que el Señor eh, nos quiere enseñar que eso sea como un pilar, algo muy Ujú. fundamental en nosotros, no solamente, como decía la hermana Dani hace unos minutos, que solamente expongamos quejas o que sean, o que digamos, llegamos a ser personas que seamos negativas, no, Ujú. sino que seamos personas agradecidas, como dice este hermoso texto de la palabra de Dios. Ujú. Así es, nos hace el llamado en el versículo 15 a que seamos agradecidos, pero también luego entonces nos va a hablar de esa importancia de que la palabra de Dios more en nuestros corazones, ¿sí? De que, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí es donde vamos a encontrar todas esas riquezas, vamos a entender mejor también las situaciones por las que podemos pasar, ¿sí? Porque hay veces nosotros no tenemos claridad de, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esto me sobrevino? Pero si yo atesoro la palabra de Dios en mi vida, estoy estudiándola, pues así va a ser mucho más fácil también que yo pueda comprender, Claro. ¿cierto? Dios me va a mostrar, me va a iluminar por medio de su palabra. Pero también nos habla de otra forma de ser agradecidos y está cantando, ¿sí? Las alabanzas que tienen que Así haber es, siempre también acompañándonos en nuestras vidas, ¿sí? claro. Mire que es una experiencia muy bonita esa que nos dice Dani. Hay momentos donde como seres humanos pues tenemos momentos de un momento bajo, ¿sí? Ujú. Esos momentos cuando usted empieza a clamar a Dios y a decirle, Señor, muéstreme, ayúdeme, diríjame, muéstreme cómo salir de esta situación, bueno, qué debo poner yo de mi parte, Dios empieza a dar una respuesta. Y juntamente cuando empieza a dar la respuesta, usted empieza a sentir ese agradecimiento en ese momento difícil. Y allí es Ujú. donde usted se le viene a la mente un cántico donde le dice, bueno, Señor, gracias porque yo sé que a pesar de todo, yo sé que usted está conmigo, que no estoy solo. Y qué bonito que podamos ser agradecidos usando la palabra de Dios, cantando, Ujú. alabando a Dios. Y bueno, ese es el consejo que Dios nos da y que ustedes de pronto, algunos de los oyentes o bueno, televidentes que nos están viendo, que de pronto es primera vez que se conectan o escuchan algo de la palabra de Dios, Dios es un Dios que quiere que usted sea agradecido, que le dé gracias a Él por todo y que usted a pesar de esos momentos difíciles pueda tener una vida de agradecimiento a Dios. Mire que la palabra de Dios aquí en este texto es muy clara y bueno, puede enseñarnos tres cosas muy importantes, que el agradecimiento puede llegar a ser una expresión de fe, ¿sí? Ujú. Porque demuestra que reconocemos que Dios es la fuente de toda bendición, es decir, que las cosas que nos acontecen y que de las cuales sean buenas o malas podemos aprender, todo proviene de Dios, porque Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y allí, hermano Daniel, quiero resaltar algo y es, mm, hay personas que todo el tiempo hablan de como si los logros o todo lo que tienen o han alcanzado es por ellos, ¿sí? Ah, sí, de eso sí que se ve bastante. Sí. Ahora Y que no hay caigo nada en más cuenta, sí se ve bonito. bastante. Sí. Yo, de hecho, en varias ocasiones he manifestado y he dicho, mire, una palabra que yo no uso,
¿sí? Y es decir, es que yo me siento orgullosa por esto o aquello, ¿sí? O usted me hace sentir orgullosa, que le dicen algunas veces padres a los hijos. Yo digo, no, para mí el orgullo no es bueno. No hay orgullo bueno y orgullo malo. No, el orgullo no es bueno. ¿Por qué? Porque yo digo, cuando yo pienso en lo que yo he alcanzado, yo tengo que decir gracias a Dios. ¿Sí? Exacto. Es gracias a Dios por esto que yo he conseguido. Pero además de eso, no solamente el agradecimiento con Dios, sino que también sé que hubo otras personas allí, ¿sí? Cuando yo pienso en mi estudio, yo digo, o sea, claro, yo me esforcé, tuve que tener una disciplina, hacer el trabajo, sí, pero fue gracias a Dios que nos dio los recursos, pero otras personas también que estuvieron allí apoyando por medio de la oración, por medio también de que le brindan ese consejo, los profesores, los compañeros de estudio, su familia, o sea, muchas personas tienen que ver. Entonces, no hay nada que yo pueda lograr alcanzar por mí solo. No, ¿sí? para nada. Nunca. Entonces, y qué bonito que yo pueda reconocerlo, o sea, que yo tenga ese corazón agradecido de decir, o sea, nunca creerme que es solamente por mí, sino que los otros están allí. Exacto. Dios primeramente, y eso hace la diferencia. Exacto, hay un texto ahorita que hablamos de eso, que está en Proverbios que dice, reconocer a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso quiere decir que cuando nosotros reconocemos que Dios es el autor de todas las cosas que nosotros aprendemos, hacemos, allí el Señor empieza a enderezar aún más nuestras veredas. Eso quiere decir que Dios nos va a seguir llevando por ese buen camino de aprendizaje, de guiarnos por donde nosotros debemos de andar, las decisiones que debemos tomar. Por ejemplo, cuando usted decide emprender un negocio o empieza en un cargo nuevo en una empresa, usted empieza sabiendo muy poco, tiene su conocimiento, tal vez una experiencia que ha adquirido anteladamente, pero en ese momento usted empieza a caminar por un camino nuevo. Y es allí donde si usted reconoce a Dios y le da gracias a Dios por estar en ese momento, por estar en ese camino, Él empieza a guiarlo y empieza a mostrarle y empieza a abrirle puertas, le empieza a poner las personas adecuadas, le empieza a guiar y a iluminar su camino y usted va a ver cómo Dios lo lleva de su mano, pero siempre y cuando lo reconozcamos y seamos agradecidos con Él. Y entonces también el poder reconocer, tener esa gratitud con otros, hace que vivamos de una vida distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo, no, es que es por mí, entonces no reconozco y no voy a vivir con ese agradecimiento a Dios todo el tiempo. Pero también en mis relaciones con los demás, ¿sí? Si yo todo el tiempo estoy reconociendo que es que mi familia me está apoyando, de que es que mire lo que hicieron, mire esto, cómo me ayudaron en esto, mis amigos, mis compañeros, pues mi actitud hacia ellos va a ser distinta, ¿sí? Y aun cuando en algún momento se cometa alguna situación, ¿sí? Que como humanos pasa, pues yo la voy a poder pasar también por alto, porque yo tengo una gratitud hacia esa persona. Recordemos que en el agradecimiento se habla de ese sentimiento de deuda o de reconocimiento. Es decir, yo ya vengo, aunque en este momentico no esté recibiendo eso bueno, pero yo tengo esa deuda, ese agradecimiento con estas personas. Entonces, estoy siempre también mirando lo positivo en esos momentos. Y eso es muy importante, porque como digo, nos permite a nosotros vivir de una manera distinta. Nuestras relaciones se van a enriquecer en la medida que nosotros mantengamos esa gratitud. Y que por eso allí el siguiente punto también que tenemos en cuanto a qué produce esa gratitud, ¿cierto? Que fortalece nuestra relación con Dios. Exacto, fortalece nuestra relación con Dios porque nos ayuda a mantenernos enfocados en su bondad, incluso en momentos difíciles, que era lo que veníamos hablando ahora. Eso de los momentos difíciles, que bueno, ya lo he hablado en varias ocasiones, nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. Eso nos ayuda a que siempre nuestra mirada esté puesta en Él, dándole gracias a Él por todo lo que nos pueda acontecer, sea bueno o sea mal. Entonces, ese es un punto muy importante. Y el tercero es una señal de una vida transformada. La falta de gratitud es vista como una característica de los últimos tiempos. Segunda Timoteo 2:3 lo habla 3:2, perdón, lo habla claramente. Por lo que ser agradecidos es una virtud importante. Es decir, que en los últimos tiempos también
se va a ver eso, ¿sí? Por eso Dios nos insta tanto a que seamos agradecidos y que no hagamos parte de ese grupo del que habla allí la palabra de Dios. Se habla de las personas ingratas. Ingratas, sí. Y por eso también dice sin ese afecto natural. Porque la gratitud me va a llevar a tener ese afecto hacia los demás, ¿sí? A poder demostrar también ese amor porque es que yo estoy agradecida con Dios y con las personas que están a mi alrededor. Eso. Hay personas que a veces no encuentran lo positivo para agradecerle al otro porque han centrado de pronto su mirada en lo negativo. La invitación hoy es a que nosotros podamos, por medio de la palabra de Dios y también de reflexionando, bueno, la importancia de ese dar gracias siempre. Tenemos en la Biblia ejemplos, y por ejemplo el salmista David, que era un hombre que Dios lo describe como el hombre conforme al corazón de él, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque a él le gustaba en cualquier circunstancia de la vida. Porque si miramos los salmos, vamos a encontrar que los salmos no todos fueron escritos en momentos de felicidad, ¿no? En momentos muy difíciles, muy adversos que le tocó vivir al salmista David, pero que allí él reconocía, comenzaba a hacer ese recuento de las cosas que Dios había hecho por ellos y por eso pues mantenía esa confianza en él. Exacto. Eso es lo importante de mantener la mirada puesta en Dios, de que en este caso del ejemplo del salmista, pues en esos momentos difíciles, él siempre confió en Dios. Y bueno, eso le llevó a tener siempre una actitud de agradecimiento. O sea, esa virtud de agradecimiento en David era bien notoria. Y eso es lo que quiere Dios enseñarnos hoy. Por la mañana, al mediodía, por la noche, en todo momento nosotros siempre reconozcamos que Dios es nuestro todo y que a Él le debemos todo lo que somos y en el momento en el que estemos es porque Dios tiene un propósito con nosotros, de que si Dios nos ha puesto en un momento, digamos, de bendición, no nos olvidemos de Él tampoco, sino que en ese momento también reconozcamos que Dios es el autor de todas estas cosas. Y que si estamos en una situación difícil, pues con mayor razón tenemos que hacer ese recuento. Tenemos un pasaje también del apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 4, y a mí la carta de Filipenses me gusta mucho. Sí, es hermoso. Ya no, para allá sí, también. porque Sí. es una carta que, aunque también fue escrita en un momento de adversidad, como lo es una cárcel, ¿sí? No, pues, claro. Y que hacer también mención que el apóstol Pablo no estaba en la cárcel por nada malo que hubiese hecho, ¿no? Sino porque en ese tiempo pues encarcelaban a los que predicaban el evangelio. Exacto. ¿Sí? Entonces allí digamos que nosotros hoy gracias a Dios vivimos un tiempo donde hablamos de Cristo y la gente dice, ay, usted es cristiano, qué bueno. Ajá, sí. ¿Cierto? Como que dicen, ay, casi que lo alaban a uno por tener un comportamiento cristiano. Es una época muy distinta. Una época de mucha bonanza para nosotros como cristianos. En ese tiempo, ¿no? ¿Cierto? Y si de pronto alguno de nosotros viviera una situación de esta, de pronto diría, vea, yo predicando a Cristo y vea lo que me pasa. Exacto. Es que si yo estuviera haciendo algo malo, pero ¿cómo es posible? Sin embargo, vemos a un Pablo que escribe Filipenses y habla acerca de regocijarnos en el Señor siempre. Siempre, no por rato, sino siempre. Sí. Así que esa es la actitud que Dios quiere enseñarnos. Mire cómo Pablo en esas circunstancias, privado de su libertad, tal vez en condiciones muy difíciles de comodidad, de alimentación, porque en ese entonces era complicado en la cárcel. Hoy en día la cárcel, pues bueno, sí es un lugar difícil y todo, pero en ese entonces también era más difícil porque los encarcelaban y padecían muchas otras cosas que para hoy en día son no humanas o que pueden perjudicar los derechos humanos de la persona. En ese tiempo son difíciles, ¿no? No habían derechos humanos. Y a pesar de eso, Pablo habla de la gratitud a Dios. Así. Entonces, y que también entonces
expresan, por ejemplo, ahí en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo era una persona muy diligente, ¿sí? Sin embargo, bueno, las situaciones que él le tocó vivir eran a causa del evangelio. Claro. Sin embargo, él todo lo hacía como para el Señor, ¿sí? Que es lo que nos decía también el pasaje de la carta a Colosenses, ¿sí? Decía, es que todo háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Cuando yo me enseño a vivir haciendo las cosas para agradar a Dios, es distinto, ¿sí? A cuando yo hago las cosas porque me tocan, porque es que qué más vamos a hacer, ¿cierto? Porque me están obligando. No, porque es que este trabajo no me gusta, pero es que el jefe, es que esto. No, si estamos haciendo algo que sabemos que no estamos fuera de la voluntad de Dios, pues hacemos todo para agradando a Dios y de esa forma le damos gracias a Él también. Porque con nuestro comportamiento agradecemos a Dios. Exacto. El agradecimiento se puede manifestar y se puede, digamos, demostrar de muchas maneras, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Porque, digamos, de nada vale pues decir que somos agradecidos y que damos gracias a Dios y a veces con nuestras prácticas no lo hacemos. Entonces, eso también es importante, ¿no? Sí, claro, allí en donde nos habla acerca de esa importancia de la gratitud, pues nos hace mención, ¿sí? De que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, lo hacemos para nuestro Dios, ¿sí? No es posible decir yo vivo agradecida con Dios, pero le desobedezco todo el tiempo. Claro, obvio. Hago lo que no le agrada a él. Cuando yo estoy agradecido con alguien, yo quiero agradarlo. Claro. ¿Sí? Que se sienta bien conmigo. Pues así, por eso se nos hace esta vida cristiana fácil, porque nosotros estamos agradecidos con Dios, ¿sí? Y por eso lo que hacemos, lo hacemos con ese amor, con esa gratitud en nuestras vidas. Así es, bueno, bendito Dios. También Pablo, en otra ocasión, allí escribiéndole a los tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 5 del 16, 17 y 18, dice que los creyentes se regocijen siempre, oren sin cesar y den gracias siempre, sea no por ratos, no siempre. Estas son señales de un creyente, óigalo bien. Al dar gracias estamos recordando los favores, es decir, reconocemos lo que se ha hecho por nosotros y lo que no podríamos haber hecho por nosotros mismos. Esto habla de una respuesta a lo que tenemos, lo que Dios ha hecho por nosotros, es decir, que nos invita a reconocerlo siempre, dándole gracias a Dios siempre, en toda ocasión. Y pues estas son señales de que un creyente ha vivido, ha tenido la experiencia de conocer a Dios. Toda persona que conoce a Dios reconoce y entiende de que a Dios siempre hay que mostrar gratitud con nuestras palabras y con nuestros hechos. Y eso es lo que dice allí esa epístola. No sé si de pronto tú tienes algo más de allí. Claro que sí, es que en carta a los tesalonicenses, ese pasaje, habla de ciertas como virtudes, ¿cierto? Pero también de lo que nosotros tenemos que tener como una actitud siempre, que dice, estad siempre gozosos, ¿sí? Orad sin cesar y dad gracias en todo. Entonces le diría, pero, o sea, ¿cómo hago yo para hacer todo eso todo el tiempo? Exacto. Si estamos ocupados en otras cosas o si hay momentos en los que yo no me siento de esa manera. Pero cuando nosotros aprendemos realmente lo que es la gratitud, es un meditar constante, no importa en dónde estamos, qué estamos haciendo, el corazón, ¿cierto? Es nuestro corazón que tiene esa gratitud para con Dios. Y por eso de nosotros no sale una palabra descompuesta, ¿sí? Una palabra que va de pronto a maldecir a alguien, una palabra que va a generar como ese daño en otra persona, porque en nosotros está esa gratitud a Dios. Entonces puede que algo nos haga sentir mal, de pronto nos moleste, pero
fácilmente vamos a reconocer, vamos nosotros a pensar en Dios si estamos meditando en Él, ¿sí? Si estamos hablando con Él en todo tiempo, ¿sí? Y cuando estamos con otras personas siempre nombramos a Dios, ¿cierto? Así es. Porque es eso, o sea, siempre nosotros estamos recordando eso que Dios ha hecho por nosotros. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, pero también eso lleva a que nosotros entendamos ese propósito que Dios tiene para con nosotros en las diferentes circunstancias, ¿sí? Cuando yo le he entregado mi vida a Dios, le he permitido a Dios que sea el que gobierne mi vida, voy yo a poder dejar en sus manos esas situaciones. Puedo decir, en este momento no entiendo lo que me está pasando. Señor, esto me duele, esto me hace sentir mal, esto, ¿cierto? Como humano, pues me siento distinto, pero yo confío en que mi vida está en sus manos. Es su Así es. voluntad que haya pasado esto, usted me ayudará a ver el propósito, a encontrar, ¿cierto? Como la salida de esta situación. Así es. Parece algo un poco como difícil a veces de ejecutar, pero bueno. Pero es que nosotros vayamos también aprendiendo a vivir de esa manera. Eso te iba a decir. Allí aplica lo que tú decías, que dice la palabra de Dios, estar gozoso siempre. Es cuando Dios nos hace la invitación de que tengamos esas experiencias con Dios, que aprendamos a vivir bajo la voluntad de Él en su presencia. Y de esa manera, a pesar de todo, nosotros podamos siempre estar gozosos, orando siempre, como decía ya el texto de Tesalonicenses. Estar siempre con nuestra mirada en Dios, a pesar de lo que sea. Y eso nos ayudará siempre a darle gracias a Dios por todo. A que podamos tener una mirada del mundo distinta, Exacto. con gratitud. Y es lo que queremos que, bueno, podamos aprender un poco más, porque todos estamos en este proceso, Así ¿cierto? es. Como humanos, hay veces nos podemos dejar llevar por la adversidad, por los momentos difíciles, pero la invitación es que hoy revisemos por medio de la palabra de Dios, por estas enseñanzas que Dios nos ha dejado para que podamos vivir de una manera distinta, podamos permitir que Dios transforme eso en nuestro corazón, que nos preguntemos qué tan agradecidos estamos siendo, ¿cierto? Porque podemos reconocer también en un versículo que muchos no sabemos y que de pronto usted así no haya leído la Biblia, lo ha escuchado, que es el de Romanos 8:28, Ajá. ¿verdad? Es un texto bien conocido. Es bien conocido, ¿cierto? No lo digo, y muchas personas lo conocen porque pues, se habla también de eso, y es que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que los que son llamados por Dios y que confían en Dios, bueno, todas las cosas les ayudan a bien. Y la invitación para ustedes, si usted todavía no está en ese grupo, que aman a Dios, pues comience usted a aceptar ese llamamiento que Dios le hace para que usted también viva amando a Dios, sirviéndole a Él, y va a poder tener un corazón también agradecido. Eso, la invitación, y bueno, ya manera, digamos, de resumir lo que hemos hablado, que podamos siempre estar contentos porque Dios está con nosotros, de que podamos nosotros conocer de que todo proviene de Dios y que Dios tiene un propósito con cada una de las cosas, que Dios siempre está en un proceso de enseñarnos, que Dios está siempre en una actitud de proveernos, de ayudarnos, de abrirnos puertas, pero también depende de nosotros que nosotros podamos siempre reconocerlo y darle gracias a Dios por todo a Él. Eso, que este mes que pronto usted está comenzando a reflexionar, pues comience a revisar todo eso que le ha permitido Dios vivir, bueno, ¿cierto? No tan bueno, ¿cierto? Un poquito desagradable, pero que comience usted a hablar con Dios, a preguntarle ese propósito, sabiendo de que Dios tiene siempre un propósito en cada situación. Algo Dios nos quiere enseñar y eso también es una bendición. Así es, bueno. Entonces ya vamos dando finalización a este
primer capítulo, episodio de esta última temporada del año 2025. Muy agradecidos Muy con los agradecidos que nos acompañan. con ustedes y los invitamos a que Ujú. siempre estén pensando en esto que hemos dicho y que bueno, den gracias a Dios por todo. También queremos agradecer, detrás de este set están un gran equipo también que trabaja, les agradecemos a ellos también, a nuestro hermano Enoch Bernal, al hermano Jefferson Leighton, a todos los hermanos, al hermano Heider y a todos los panelistas que participan en cada episodio. Bueno, Dios les bendiga y muy agradecidos con Dios y con ellos también. Y hoy con la hermana Ana Sofía Bernal también que nos está acompañando Amén, allí así detrás es. de cámaras. Bueno, y también en esta temporada, finalizando este año, que ustedes nos escriban allí sus comentarios, sus testimonios de lo que ha sido también vivir una vida agradecida con Dios, o que en algún momento usted algo no comprendía, pero que luego usted tiene cómo darle gracias a Dios porque pudo entender ese propósito. Y de esa manera que podamos seguir enganchados, que no se pierdan los otros capítulos para que sigamos muy agradecidos con nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este episodio.